Saludos mis amigos y mis hermanos. Estos días hemos estado compartiendo el mensaje del Evangelio y en esta ocasión vamos a entender bien en qué consistía el mensaje del Evangelio, porque el término Evangelio precisamente significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas nuevas y cuáles son esas buenas noticias que se da precisamente con la llegada del Mesías en su primera venida, en su encarnación, en la Navidad? Lucas 2, 10 y 11, en las palabras de los ángeles que le dijo a los pastores: no temáis, porque yo les traigo nuevas de gran gozo. Y aquí está el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo? ¿Cuál es el Evangelio? Porque algunas personas se están preguntando, ¿cuál es el Evangelio que tiene que predicarse? Se habla de la sana doctrina, del mensaje central del Evangelio. Os doy nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son esas nuevas? Lo dice el versículo 11. Las buenas nuevas del Evangelio están declaradas en la frase: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje central del Evangelio, las buenas nuevas. Y esta temporada es precisa para hablar de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación significa: nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nació el Cordero perfecto para el sacrificio. Y esos ángeles le dan ese mensaje a pastores, que hoy vamos a estar hablando precisamente de esto. Pero recuerden ustedes que hay una declaración que viene desde el antiguo tiempo para Abraham, cuando Dios en el capítulo 22, 27 de Génesis le había pedido a su hijo como ofrenda, y él dijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Es algo muy importante, no pierdan de vista esta frase, porque es muy importante. Se trata de una profecía mesiánica que va a resonar en todo el Antiguo Testamento, incluso en las figuras de los sacrificios y de la ley. Y este tuvo un fiel y exacto cumplimiento, no solamente cuando Cristo Jesús fue sacrificado, sino la provisión de ese cordero tiene un fiel cumplimiento con el nacimiento del Hijo de Dios. Fue ahí donde Dios proveyó de cordero para sacrificio en Belén de Judea, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto fue corroborado por pastores certificados, encargados de certificar las ovejas para el sacrificio, como lo vamos a ver, y voy a poner la demostración histórica de este hecho. Las buenas noticias entonces de salvación que los ángeles llevaron a los pastores es esta: ¡hey, pastores! Mis buenas noticias son: ya nació el Cordero perfecto para el sacrificio, y ustedes se van a encargar de certificar que es el Cordero perfecto para el sacrificio. Y entonces va a dar las calificaciones de ese Cordero que ha nacido. Nació el Cordero perfecto para el sacrificio, y se puede corroborar por lo menos en algunos hechos principales. Vamos a ver lo primero que se puede corroborar. Nació en la época de invierno. ¿Yo por qué creo que nació en la época de invierno? Les voy a llevar a la historia, que está certificada precisamente por la geografía y también por la historia en Israel. El pueblo de Israel es un pueblo de pastores. Ha criado ovejas. Una cosa es oveja y otra cosa son corderos. Corderos también desde sus orígenes. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El cordero, por el color genérico de su lana, su juventud, su docilidad, su mansedumbre, su pureza, en todas las culturas ha resaltado como una simbología de siempre algo positivo. Nunca ha significado algo negativo. Eso dicen historiadores como Alfonso Serrano y en su diccionario de símbolos, que ni siquiera es cristiano. Es a menudo
los corderos tomados como objeto de sacrificio a los dioses, incluso entre los mismos paganos. Ahora, se le llama cordero, y pongan atención a esto, porque es muy importante, porque Dios se proveerá de cordero, no de oveja, cordero para el sacrificio. Se llama cordero al animalito entre nacido y máximo 1 año de edad, no más. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, entre 5.5 kilos y máximo de 25 kilos. La oveja que ya tiene más de 1 año, pero antes del año, es llamado cordero. Y es algo muy interesante. Ahorita vamos a ver acerca de este tema, que esto está bien también certificado y documentado, lo que es la diferencia entre un cordero y una oveja, que tenemos que aprender esa diferencia. Existe el cordero lechal o lechazo, el que aún no ha sido destetado, y típicamente entre 20 o 30 días de edad, con un peso de 5 a 6.5 kilogramos. El invierno, pongan atención, inicia en el 9º mes en Israel. El 9º mes es el mes de Kisleu, en donde viene la celebración de Hanukkah en el 25 de Kisleu. Acuérdense de eso. Ahí inicia el invierno y abarca también el 10º mes, que es Tabet. También Tabet, aparecen estos meses, el 9º como el 10º, aparecen en la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla en Zacarías 7:1, dice: aconteció que en el 4º año del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9º, que es Kislev. Y también se habla del ayuno en Zacarías, del ayuno del mes de Tabet, que son ayunos de invierno en este sentido. Ahora, es muy importante esto porque el invierno culmina en el mes 11º. Y estamos hablando que todo el crudo invierno llega en enero. En febrero es donde más se siente el invierno. Y va a culminar cuando estamos hablando del 12º mes, que es el mes de Hadar. Pasa por Sebat y Hadar, que es el 12º mes del calendario judío, cuando termina el invierno. Y bueno, llega marzo con la primavera, que es la fecha del Pesaj. Pongan atención a esto. Es muy, pero muy importante tomar atención a esto, porque los corderos, que eran precisamente llamados como corderos de Pesaj, porque recuerden, para que entendamos el término cordero, tenemos que entender que se trata no de una oveja, sino de un animalito que todavía no llega a ser oveja, es todavía un bebé, por así decir, y esos corderos son usados en primavera. Inmediatamente termina el invierno. Y ahorita vamos a aprender algo, incluso voy a mostrarles con datos bibliografía, de dónde están tomados las historias que voy a estar contando. Miren, se llama cordero de primavera a los corderos que eran sacrificados en el Pesaj, en la Pascua, porque la Pascua cae dentro de la primavera. Son las fiestas de primavera con que inicia el calendario judío. Y al cordero de primavera se le lleva a matanza entre marzo y abril, que ese se llama el cordero de primavera. Bueno, en este sentido, entre marzo y abril, este término, que se llama cordero de primavera, proviene del tiempo cuando los corderos que nacían en invierno, ojo, pónganle atención, con poca probabilidad de sobrevivir, pero que eran cuidados, incluso el denso invierno, eran cuidados por los pastores encargados de cuidar las ovejas para el sacrificio del templo. Y en el crudo invierno eran envueltos en pañales para que puedan sobrevivir. Eso se llaman corderos nacidos en invierno, que se sacrificaban en primavera. Son corderos de primavera. Ese es el término que se usa para los corderos de primavera, porque nacieron en invierno. Eso es muy interesante lo que estamos diciendo. En la antigüedad, estos corderos de invierno recibían un cuidado especial con el fin de que puedan sobrevivir el duro invierno hasta el punto de ser envueltos en pañales, que eran tiras largas de tela y puestos en pesebres. Este procedimiento era hecho por los pastores encargados de cuidar los rebaños del templo con las ovejas que iban a ser
alertas, exactos como corderos listos para el sacrificio en primavera. Esto es algo muy importante. Lo segundo es, tuvo que haber una separación perfecta. Ese cordero nació en la temporada perfecta porque iba a ser un cordero nacido en invierno para ser sacrificado en primavera. Se llaman corderos de primavera. Y en este sentido, también tuvo que ser una separación perfecta. Por esa razón, el versículo 7 dice Lucas, no había lugar para ellos. Es decir, fueron separados. Esa es la separación del cordero. Porque esa separación, las ovejitas para el sacrificio eran separadas cuidadosamente. Y por esta razón que aquí había un cordero, el cordero de Dios, tenía que ser separado. Ese cordero divino fue a tal grado separado que los mismos hombres cercanos a él, que nació, apartaron a ese cordero de los mismos hombres, de entre los mismos seres humanos, lo apartaron. Lucas es un escritor tan detallista que señala así, y no había lugar para ellos en el mesón. Eso lo que significa es que Belén no estaba tan atiborrada de gente, llena de gente como para no recibir a otros peregrinos. Había lugar todavía en el mesón, pero Lucas especifica para ellos. En otras palabras, otros podían haber sido recibidos en el mesón, pero específicamente para ellos no había. Lo que está diciendo es que tenía que ser separado para el sacrificio. Y esto es algo muy interesante al respecto, lo que Lucas está detallando. Y esto, la palabra mesón, que aparece aquí en el griego es katalumati, que es un alojamiento o clan. Puede representar tres cosas, mesón. Ya sea un alojamiento grande en el que alrededor estaban construidas casas y en el centro se ponían a los animales. Esa es una forma. El otro tipo de mesón es de 2 pisos. En la parte de abajo se alojaban a los animales y en la parte de arriba a los humanos. Y el tercer tipo era una carpa que se levantaba, que no tenía paredes y que alrededor del cual ellos se llegaban a hospedar cuando no alcanzaban lugar en el mesón, y sus animales lo dejaban fuera, es decir, en la parte de las orillas. Ahí dejaban a sus animales, en las cuevas. Es muy interesante. Algunos debaten sobre cuál sería la forma. Eso a lo mejor no es tan trascendente, porque, por ejemplo, los primeros cristianos, como Justino Mártir, él decía que Cristo había nacido en una cueva, que era un lugar donde era un criadero también. Y o sea, que él hace referencia a este tercer tipo de hospedajes. Cualquiera que haya sido la situación, lo importante ahí es que no había lugar para ellos en el mesón. Y en este sentido, Lucas está diciendo que tuvo una separación perfecta. Entonces vimos, nació en la temporada perfecta. Nació en una separación perfecta. Pero aquí hay otra cosa. Este cordero fue constatado por las personas perfectas. Interesante porque no uso aquí el término perfecto en el sentido de que fueron personas no fueron infalibles los pastores. Uso el término perfecto en el sentido de que fueron las personas adecuadas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron las personas adecuadas? Porque... Y aquí yo quiero recomendar grandemente a este historiador. Este historiador se llama Alfred Edersheim. Él es un judío de Viena. Hace 200 años escribió una serie, ahora viene en un solo tomo, pero este libro, muy importante, en este viene junto toda la historia. Por ejemplo, este judío narra el nacimiento de Cristo desde las Mishnas. Y en la página 703, 704, él va narrando, poniendo todos los datos de la exégesis de las Mishnas. Y él dice, una de las cosas que él dice aquí es que estos no eran cualquier pastores, sino que hay una profecía, y él cita al Targum del pseudo Jonathan en el libro de Génesis, donde dice de la torre de las ovejas.
Y desde allá dice que la profecía exactamente decía que en las afueras de Jerusalén, donde se cuidan las ovejas del templo, por los pastores encargados de trabajar en el templo, que eran los que cuidaban. Y estos pastores, hay una nota que da sobre las órdenes de cómo se cuidaban las ovejas en las Mishnas, y presenta aquí las Mishnas, cita los documentos de donde ustedes pueden, por ejemplo, aparece un documento que se llama Shrek, y en el número de tal aparece la cita esta donde dice que todos los pastores en invierno se recluían en sus casas y no sacaban a sus ovejas, pero los pastores del templo tenían que estar en invierno obligatoriamente porque nacían las ovejas de invierno y tenían que cuidar a esas ovejas para que no mueran, y que era obligación de ellos estar aún en tiempo de invierno. Es muy interesante las citas que da basadas en las Mishnas del judaísmo. Y este historiador judío que fue precursor también de las comunidades judías, y estoy hablando de los verdaderos mesiánicos, no de los falsos mesiánicos, él dice que en la historia que va narrando con testimonio, que la profecía anunciaba que en Belén, en los alrededores de Belén, cerca de Belén, entre Belén y Jerusalén, estaba la torre donde se cuidaban las ovejas del templo, que eran cuidadas para sacrificio. Por eso es muy importante entender bien el pasaje. Y por esa razón, en invierno los únicos pastores que estaban, eran los pastores encargados de cuidar las ovejas que estaban al servicio del templo, las que se usaban para el sacrificio. Por esa razón es que en la torre de las ovejas vienen las buenas nuevas a las personas adecuadas, porque Dios se apareció a esos pastores para que vayan a certificar que había nacido el cordero perfecto para el sacrificio. Estos eran expertos en reconocer los corderos perfectos. Ellos los cuidaban, los preparaban para el sacrificio. Ellos daban su aval para decir que estaban listos para el sacrificio cuando el corderito nacía en invierno y estaba sin defecto alguno. Llevaba un cuidado especial para que pueda sobrevivir a la primavera, hasta la primavera, para que pueda sobrevivir hasta la primavera cuando llegara la fiesta del Pesaj o de la Pascua. Y es aquí donde se le ponía en el invierno, se le envolvía en pañales, se le ponía en un pesebre, y de esa manera la mención de estos pastores en la narración es muy significativa. Les voy a decir por qué. Si Lucas lo que buscaba era testimonio de que esta narración era verdadera, no le servía al testimonio de los pastores, porque los pastores no eran aceptados en los juicios como testigos. Sin embargo, los pastores del templo eran los únicos encargados para autorizar por su supervisión el testimonial de que era un cordero que había seguido los protocolos para que pueda ser apto para el sacrificio. Y esto es algo muy importante. Eran en ese sentido el trabajo de los pastores, que ciertamente a nivel público no les permitía gozar de grande reputación, y en la escala social estaban muy abajo, pero en cuanto a la certificación, los pastores que trabajaban para el templo, ellos sí tenían la autorización y eran los únicos que podían certificar que era un cordero. Así que la humildad y la sencillez de un niño, la responsabilidad en el puesto del deber y el lugar de la visión, que son requisitos suficientes para ser un testigo de este hecho milagroso, lo tenían los pastores. Los más religiosos de aquel tiempo, que eran los sacerdotes, despreciaban a los pastores porque no podían cumplir con los detalles minuciosos de la ley, porque dice que ni siquiera podían lavar correctamente sus manos, siempre les quedaban mugre en sus manos, y así que eran considerados como inmundo ante los ojos de los sacerdotes incluso. Pero
fueron estos hombres sencillos de campo los primeros en recibir el mensaje de Dios. Que Dios los tenía a ellos como alguien tan especial, que los buscó. Y así que Alfred Edersheim va a contar esta historia muy interesante. Cita también la Mishnah Baba K 7, y donde hay la prohibición del cuidado de los ganados en invierno, excepto los ganados del rey, del templo de sacrificio. Cita al Targum Pseudo-Yom sobre Génesis 35:25, donde el Targum Pseudo-Yom habla de que ahí es donde va a aparecer el Mesías. Así que estos pastores se encargaban de cuidar los rebaños de los que escogían los sacrificios del templo. Por eso las buenas nuevas es, hey, les traigo buenas nuevas. Le dijeron a los pastores, ya Dios se provió de cordero que nació en invierno y va a ser sacrificado en Pascua. Así que ese niño, ¿cuál es la razón de que es el cordero perfecto? Vuelvo a decir, no oveja, cordero perfecto para el sacrificio, que haya nacido en invierno, que haya pasado todas esas inclemencias del invierno. Pero ¿qué hacían los pastores? Los rebaños que se tenían fuera en el campo por las noches, las vigilias de la noche desde abril hasta noviembre. Pero estos pastores se quedaron más allá de noviembre. ¿Por qué? Porque tenían que seguir las leyes estrictas que les pedían que guarden a los corderos que nacían en invierno. Esto es hermoso pensar, que cuidando de los corderos que sacrificaban del templo, fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Este cordero fue certificado por los pastores, quienes reconocían a los corderos aptos para sacrificio y los protegían hasta llegar a la época de primavera, cuando en Pesaj o en Pascua van a ser sacrificados. Ahora, la señal tenía que ser perfecta. ¿Cuál era la señal perfecta? Según el versículo 12. Ustedes leen Lucas 2, 10, 11 y 12. La señal perfecta: hallaréis al niño, a ese cordero, así como ustedes hacen con los corderos, que lo envuelven en invierno, los corderos nacidos en invierno, los envuelven y los ponen en un pesebre, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estos pastores, se les presentó ese ángel que les dijo que no teman, que es una exhortación continua para las visiones de Dios, pero les da las buenas nuevas, que seguramente es lo central en la Navidad, es las buenas nuevas. Y aquí se les dan las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Ya nació el Cordero para el sacrificio. La teología del nacimiento está expresado en Lucas 2, del 9 al 11. Es un Salvador, lo que expresa su nombre, Jesús, que es Cristo el ungido, el Dios, el Mesías. Es el Señor, es decir, ese que es un niño, es Dios que se ha hecho carne, Emanuel, el Cordero celestial. Y ese heraldo o ángel celeste trajo un mensaje claro: les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y ustedes van a ser los encargados de certificar esas buenas nuevas de que Él es el Cordero. Hallaréis al niño. Hallaréis al niño. Esta va a ser la señal. Es una confirmación sobre algo tan raro, porque era algo raro, completamente raro el que ellos puedan encontrar que haya nacido un niño que es el Salvador, y encontrar a un niño que es rey, pero encontrarlo precisamente en un pesebre, no en el palacio, porque si era rey debía nacer en el palacio. Pero incluso no es esto, no solo eso era raro que un niño, nunca se ha visto que un niño nazca en un pesebre. Y esto es precisamente lo que ahí está como señal. Es una doble señal: un bebé envuelto en pañales. Esto no era una señal, la señal es que era el Señor envuelto en pañales. Nadie ha visto jamás al Señor como un recién nacido envuelto en pañales. Lo segundo, que incluso les voy a decir algo: los magos no vieron esta señal.
Los magos aparecen tiempo después porque el término que usa Mateo para hablar de los niños, dice, cuando entraron, vieron a María y al niño sentado. Fíjate, interesante, sentado en sus piernas. Quiere decir que era un niño. Aquí no. Aquí es un bebé. Es decir, un cordero, un corderito, que es lo que los pastores vieron. Fueron privilegiados de ver esta señal tan única. El rey del mundo no entró a un mundo como un conquistador, como Alejandro el Grande, sino como un pequeño bebé que ha hecho temblar al mundo, hasta muchos cristianos, y ha sido su nacimiento para muchos contradicción, contradicho. Es una señal que será contradicha. ¿Por qué crees que el nacimiento de Cristo está siendo una contradicción para muchos? Es una señal, dijo Zacarías, que será contradicha. Y así es una señal que está siendo contradicha por muchos, incluso cristianos, principalmente hasta cristianos. Críticos contemporáneos sostuvieron que el encuentro de un niño milagroso en un pesebre por los pastores era un tema extraído del mito pagano. Pero los investigadores recientes han demostrado que este punto de vista descansa en algo erróneo, en la interpretación inadecuada de la evidencia de un hecho. Lucas se encarga de desmentir a estos mitistas al revelar la fuente de donde tomó la información. En el versículo 9 dice que lo tomó de María, testimonio directo de María. Entonces no se trata de una narración poética que fue embellecida, sino un testimonio de la madre de lo que sucedió. Y es interesante porque ahí encontraron al cordero que nació en invierno, que fue vuelto en pañales y que fue puesto en un pesebre. Y esto es la señal de que ese que está envuelto en pañales es Emmanuel. ¿Y sabes qué? Él está envuelto en pañales para que tú y yo hoy seamos libres. Él se hizo pobre para que con su pobreza usted y yo seamos enriquecidos. Él se hizo débil para que nosotros en el culto que le demos y en la adoración, en la alabanza, esté nuestra fortaleza. Por esa razón nosotros vemos aquí en la Navidad una señal. El pueblo de Israel no entendió este mensaje de los ángeles. No aceptó el testimonio de los pastores y no discernió la señal del niño acostado en un pesebre. Y eso le está pasando a muchos cristianos que no disciernen el evangelio que está contenido en este grandioso hecho de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Este es un tiempo tan importante que nosotros tenemos que sacar, porque sigue repitiéndose este hecho por razón de su encarnación, de su humillación, porque parte de la humillación es el rechazo de este hecho, de su nacimiento. Y muchos cristianos están rechazando el nacimiento de Cristo. Lo siguen humillando. Y esto es una blasfemia tan grande. Porque el nacimiento de Cristo, nosotros tenemos que exaltarlo, porque ahí está. Os doy buenas nuevas. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El mensaje de las buenas nuevas es: Dios ya proveyó cordero para el sacrificio. No oveja, cordero, porque el cordero es el bebé. Ese es el mensaje del nacimiento. Que Dios me los bendiga y espero que estas reflexiones le ayuden a tener una perspectiva más amplia de lo que es el mensaje del evangelio. Saludos a todos. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas aquí, podemos nosotros ir contestando, ir dando. Nació físicamente, porque algunos dicen que Dios no nace, pero Él nació físicamente para que tú y yo podamos nacer espiritualmente. Nació en un establo para que hoy usted y yo podamos vivir en un techo, debajo de un techo. Él tuvo una madre humana para que tú puedas tener un Padre celestial. Él se introdujo en el tiempo para que tú y yo podamos entrar en la eternidad.
Él se hizo sumiso para que tú y yo podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Dejó su gloria para que tú puedas llegar un día a la gloria que Él mismo había dejado. Él vino donde estabas para que puedas ir donde Él ahora está. Él se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Que Dios te bendiga. Estas son las buenas noticias de salvación. Así que te lo entrego también a ti. No necesitas cualidades extraordinarias. Mira los sencillos pastores. Solo abre la puerta de tu corazón. Que Dios te bendiga y pase excelente día. Este es el mensaje de reflexión para el día de hoy. Si no veo preguntas allá, espero que lo puedas compartir. Cordero para Pascua, nacido en invierno. Este es las buenas nuevas de salvación.